Hola, hoy vamos a comenzar con nuestra nueva clase. Vamos a ver un poquito de la paquetería de pandas, ¿vale? Que nos va a servir para administrar los datos, para trabajarlos antes de meterlos a algún algoritmo o modelo de Machine Learning. Vamos a empezar importando los paquetes que necesitamos. Vamos a importar pandas. Como estándar solemos llamarle PD a todas las funciones de pandas, entonces la vamos a importar bajo ese alias y vamos a importar también NumPy. Vale, entonces esas van a ser nuestras paqueterías que vamos a trabajar. Bien, eh, la idea de pandas es poder administrar los datos de una forma muy parecida a como lo hacemos en el lenguaje R. Si alguien ha manejado este lenguaje de programación R, que es un lenguaje de programación específico para tratamiento estadístico de datos, pues habrá conocido las series y los data frame, que son los objetos principales de este entorno de programación. Entonces, Pandas es una biblioteca que nos trae esas mismas estructuras, unas estructuras muy parecidas, y nos permite hacer manejos del mismo modo como lo haríamos en R, pero nativamente en Python. Entonces, la primera estructura que vamos a revisar es la serie, ¿vale? Una serie la podemos crear de esta forma, ¿vale? Le voy a dar aquí una lista que va a ser mi serie. Vamos a ponerle 3, menos 5, 7 y 4. Bien. Y si se fijan, esto es una lista, ¿no? A diferencia de las listas normales, nosotros podemos poner la indexación que nosotros queramos, ¿vale? Por ejemplo, podemos hacer esto de aquí, ponerle el índice A al primer término, el índice B, el índice C y el índice D. Vale. Entonces voy a correr esto de aquí. Vamos a hacer un poco más pequeño esto. Bien. Entonces, S es una serie y una serie es un arreglo de números indexados, ¿vale? A diferencia de las listas de Python, aquí nosotros podemos poner los índices que nosotros queramos, es decir, que podemos entrar a esa serie de manera asociativa como lo haría un diccionario, ¿vale? La diferencia es que la serie puede tener incluso más columnas o puede tener el, los índices que nosotros queramos y podemos customizarlos a nuestras necesidades, ¿vale? No vamos a utilizar mucho esta arquitectura de la serie, pero es importante saberla diferenciar de la siguiente estructura, que son los data frame. Entonces la serie se caracteriza por ser un listado de los números. Cuando la imprimo en consola, si se fijan, me salen los índices en una columna y me salen los datos que tengo en otra columna y al final me dice el tipo de dato que tenemos, ¿vale? Cuando vean que tiene un encabezado, se va a referir a un data frame, ¿vale? Hablando de ese data frame, vamos a crear uno que es la segunda estructura de datos de Panda. ¿Vale? Voy a llamarle, bueno, voy a crear unos datos primero. Voy a crear un diccionario que contenga estos datos. Vamos a poner primero nombre y vamos a agregar aquí una lista de nombres como vamos a agregar Carlos, Julia, vamos a poner Fabiola aquí. Y Ernesto. Vale, entonces tenemos esos nombres por aquí. También puedo poner otras cosas. Voy a estirar esto para que se vea completo. Puedo poner la edad de cada una de estas personas. Esto es como lo arreglaríamos de manera clásica en un conjunto de datos, ¿no?
Y vamos a poner también calificación, pensando que esto es de un pequeño grupo. Vamos a ponerlo así sin acento para que no tenga problemas. Y vamos a poner una lista también con las calificaciones. 48 y 75. Vale, entonces aquí creé un diccionario que contiene 3 llaves que son nombre, edad y calificación, y cada uno de estos tiene una lista de elementos de la misma dimensión. Entonces nosotros podríamos usar este diccionario como un conjunto de datos y trabajarlo así, pero resulta que tiene varios problemas, ¿no? Por ejemplo, realmente esta lista, que es un elemento mutable, podría cambiar de dimensión o cosas por el estilo que pueden corromper nuestro dataset. Entonces es mucho mejor trabajarlo en un data frame. Voy a llamarle DF al data frame y voy a crearlo con pandas. Entonces este es el objeto principal de esta biblioteca, ¿vale? Podemos crear data frames desde diccionarios como lo estamos haciendo ahorita, o también podemos crearlo desde archivos o bases de datos. Entonces vamos a verlo un poquito así en pequeño para introducirnos a esta área, y después vamos a ya empezar a jalar bases de datos pequeñas. Entonces acabo de correr esto. Entonces si se fijan, el tipo de DF me dice que es un tipo pandas.core.frame.dataframe, ¿vale? Entonces es un tipo dataframe y lo voy a imprimir, ¿vale? Si se fijan, al imprimir el dataframe me crea aquí una pequeña tabla. Vamos a agrandar esto, donde tengo índices por default 0, 1, 2, 3, porque tengo 4 registros en total, y tengo 3 columnas. Entonces las llaves de mi diccionario pasan a ser columnas en este data frame, ¿no? La diferencia entre una serie es que no tenemos el encabezado de la columna, y en el nombre y en el data frame sí que lo tenemos, ¿no? Tenemos nombre, edad y calificación, y tenemos estos datos por aquí, ¿vale? Normalmente vamos a extraer nuestros datos, cargarlo a un data frame, y de ahí lo vamos a manipular antes de pasarlo a nuestro programa de Machine Learning. Entonces, Pandas es una herramienta que prácticamente todos los que se dedican a Data Science dentro de Python suelen usar para administrar sus datos. Bien, vamos a explorar las características de este objeto, ¿vale? Entonces, primero, el acceso a sus elementos. Hay muchas formas de accesar. La primera es accesar como si fuera una matriz, ¿vale? Por ejemplo, puedo hacer esto. Entonces DF en su posición 0, 0, pues va a ser el registro 0, columna 0, y se refiere a este de Carlos, ¿no? ¿Vale? De aquí lo puedo cambiar. Por ejemplo, ahora estoy apuntando el 89, que sería el registro número 1, columna 2. Entonces podemos accesar a una matriz de este arreglo como si fuera una matriz, ¿no? Pero también podemos accesar de manera simbólica. Si quito esta i, ¿vale? Y pongo los nombres que yo tengo por índice, ¿vale? Por ejemplo, aquí puedo poner nombre. Entonces aquí tengo el 1, que se va a referir al nombre que yo tenga este índice. Puede ser un entero, puede ser otro valor, como lo hicimos aquí en la serie, y el nombre de la columna, ¿vale? Entonces quiero que me regrese el nombre del primer registro, ¿vale? El nombre del registro 0, la edad, quizás, del tercer registro, ¿vale? Entonces podemos accesar de manera asociativa también a los datos que tiene este arreglo del data frame. Bien, ¿cómo hacemos asignaciones? Pues en la serie es bastante fácil. Al igual como lo haríamos en un diccionario o cualquier estructura asociativa, yo puedo cambiar, por ejemplo, en una serie este valor, el valor con el índice B. Y en el caso del data frame, puedo agarrar esta misma sintaxis. Por ejemplo, vamos a cambiar
nombre que puse por ahí, ¿vale? El nombre del registro 0 y vamos a cambiarlo a la versión inglesa, ¿no? Vale, aquí me faltaron las comitas para que sea una cadena y listo. Entonces, cuando hago los cambios, si se fijan, el cambio que me aventó es ahora este de Charlie, ¿vale? Bien, entonces con eso podemos cambiar los datos que tenemos dentro de nuestro data frame. ¿Okay? ¿Qué otras cosas podemos hacer? Podemos quitar registros, por ejemplo, en el caso de la serie, yo puedo utilizar esta función que se llama drop y quitar el registro que tiene el nombre de A, ¿vale? Entonces, se fijan, aquí me lo va a eliminar de mi lista. Entonces puedo borrar también los registros que yo quiera. Puedo hacer lo mismo con mi data frame. Por ejemplo, voy a hacer la función drop y en este caso puedo soltar columnas que yo quiera, ¿vale? Por ejemplo, voy a soltar la columna que se llame calificación y tengo que decirle en qué eje lo estoy haciendo, ¿vale? El eje 1 se referiría a las columnas y el eje 0 se referiría a, a los registros, ¿vale? Entonces, si hago eso, se fijan, aquí me va a borrar la columna calificación, pero ojo, una diferencia muy importante. Si yo imprimo otra vez mi data frame, tengo la tabla completa. Entonces, esto me regresa un data frame, la función drop, pero ese data frame no es el data frame modificado. Entonces, si yo quisiera hacer una modificación, pues tengo que hacer una asignación a ese data frame, ¿vale? Algo por el estilo. Vamos a soltar, por ejemplo, la columna nombre, ¿vale? En las columnas. Y ahora sí, mi data frame 2 sería ese nuevo data frame sin esa columna nombre. Entonces, de esta manera podemos eliminar variables, características que no nos vayan a servir en nuestro dataset. Entonces, esto va a ser muy importante, lo vamos a hacer muy rutinariamente en nuestra clase. ¿Qué otras cosas podemos hacer con nuestro dataset? La verdad es que este dataset es muy pequeño. Vamos a cambiar de dataset porque no nos va a servir mucho. Entonces vamos a crear un nuevo data frame, pero esta vez lo vamos a hacer desde un archivo, ¿vale? Entonces vamos a invocar esta función. Si ustedes le ponen .read a su pandas, van a encontrar un montonal de funciones de read. De hecho, podemos leer incluso desde el clipboard o podemos leer desde CSV, Excel, ¿vale? Aquí van a encontrar un montonal de formatos. Pueden leer desde JSON, que es muy común. Hasta pueden hacer sus propios queries, tablas de SQL, ¿vale? En Stata, que es otro software de estadística, ¿vale? O SAS, que también es otro software de estadística muy interesante. Pickle, que se utiliza, es una paquetería para guardar datos, ¿vale? Entonces, desde todas estas estructuras nosotros podemos leer los datos. Si van a trabajar con algo que tenga base de datos en SQL, pueden leerlo directamente desde aquí. Bien, entonces voy a leer desde un CSV, ¿vale? En la mayoría de las prácticas vamos a hacer esto porque no les voy a dar unas bases de datos muy grandes porque necesito podérselas pasar, ¿vale? Entonces voy a leer desde un CSV, se los voy a poner ahí anexado a esta práctica. Entonces vamos a hacer un CSV que tiene información de países. Vamos a correr esto de aquí, ¿vale? Entonces ya aquí en consola tengo que tener cargado esta estructura, ¿no? Si hago un DF, ¿vale? Me va a imprimir muchos datos, ¿vale? Me lo va a tratar de imprimir todo. Desde el 0 hasta el 1703 tenemos 1704 datos en total, registros, y tenemos 6 columnas, ¿vale?
Hay varias formas de imprimir esto. Por ejemplo, si utilizo la función head, me va a devolver los primeros 5 registros. Incluso yo puedo ponerle el número de registros que quiero que me devuelva. Entonces van a ser los primeros 10 registros. De igual manera, tenemos otra función que se llama tail, que me imprime los últimos registros, por ejemplo, los últimos 10 registros y por default los últimos 5, ¿vale? Entonces todo esto nos sirve para empezar a explorar nuestros datos. La idea es que, aunque la base de datos sea muy grande, Pandas nos va a dar una forma de interactuar con la base de datos de manera precisa, ¿no? Bien. ¿Cuántos datos tenemos? Ya lo habíamos visto por aquí, pero también podemos utilizar la función shape, al igual que lo hacemos en NumPy, para saber el número de registros y columnas. Entonces tengo 1704 registros con 6 columnas, ¿vale? Para ver el nombre de las columnas, hay muchas formas que podemos hacer. Podemos hacer df.columns, eso me va a regresar una lista, ¿vale?, de indexación con el nombre de cada una de las columnas. Entonces tengo el nombre del país, el año, la población, el continente, esperanza de vida y el GDP, que es el Producto Interno Bruto per cápita. Va. Esto igual podemos hacerlo con nuestra función de head, solo que a veces cuando tenemos muchas columnas, aquí va a poner unos puntitos al igual que estos de aquí, para no imprimir todo lo que tengamos, ¿vale? Entonces, con .columns ustedes pueden obtener el nombre de las columnas. Otra función muy interesante es la función .info, ¿vale? Que esto nos va a entregar un resumen de todas las columnas y va a ser lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un data frame nuevo, ¿no? Entonces, aquí me dice el rango, me dice que tengo 1704 entradas, que ya lo sabíamos, indexadas de 0 a 1703. ¿Vale? Eso es importante porque si tiene un dataset recortado, los índices quizás no estén bien y habría que resetarlos. Tenemos un total de 6 columnas. Entonces aquí tengo el número de columna. La columna country, se fijan, me dice que es de tipo objeto, ¿vale? Cuando vengan de tipo objeto, digamos que es la forma general de Python de llamar a cualquier objeto, ¿no? Entonces, cuando vean tipo objeto, no sabemos a qué se refiere. Normalmente es porque tiene objetos de tipo string, ¿vale? No quiere decir que todos sean string, ¿vale? O incluso aunque todos sean string, aquí les va a salir de tipo objeto. Entonces, es de tipo objeto porque son los nombres de los países. El año es entero 64. Muy importante, si ustedes tienen una variable numérica y aquí no les da un flotante o un entero, quiere decir que tenemos una corrupción en alguno de los espacios. Es decir, que quizás haya unas letras por ahí registradas o cosas por el estilo. Entonces, algo muy importante, cuando una variable es numérica, aquí no debería venir tipo objeto, ¿vale? Es algo sospechoso, y hay que pensar que quizás tenemos algunos registros con palabras o cosas por el estilo, ¿vale? Población es un número flotante, continente también es un objeto porque son letras, y esperanza de vida es flotante, el GDP también es un número flotante, ¿vale? Entonces, con esta funcioncita podemos explorar nuestros datos, ver qué tipos de variables estamos afrontando. Bien, otra función que vamos a utilizar bastante, esta función de describe, ¿vale? Que lo que va a hacer es darme las estadísticas básicas de todas las variables que sean numéricas. Se fijan aquí, en estas columnas no van a encontrar el país y el continente porque son variables no numéricas, son variables de letras y con esas no podemos hacer estadística, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el año, aquí me sale el número de registros que tengo, 1704, que es un numerito que ya sabíamos. Si de casualidad ven un numerito que no tiene ahí,
que tiene menos del tamaño del data frame, pues eso podría indicar que tenemos espacios en blanco dentro de nuestro dataset, ¿no? La media de 1979, la desviación estándar, el mínimo, primer cuartil, segundo cuartil, que también es la mediana, tercer cuartil y cuarto cuartil, que es el máximo, ¿vale? Entonces nos da las estadísticas básicas de nuestra variable. Por ejemplo, la esperanza de vida, ¿vale? La esperanza de vida media es de casi 60 años. La desviación estándar es más o menos 12 años. ¿Hecho? Y aquí pueden ver los cuartiles, que esto nos indica un poquito cómo se distribuye esta función normal, ¿no? Bien, entonces sacamos las estadísticas de las variables numéricas con este comando de describe. Bien, ¿qué pasa si yo quiero manejar el data frame como si fuera una matriz de NumPy? Pues puedo hacerlo con esta función values, ¿vale? Que me va a regresar un arreglo de NumPy. Se fijan aquí dice array, entonces es un arreglo de NumPy, pero es de tipo objeto. ¿Por qué? Porque tenemos cosas que son números y cosas que no son números. Entonces, por default nos lo va a castear a tipo objeto, al menos de que todo el data frame tenga datos numéricos. ¿Hecho? Bien, esto también va a ser útil en alguna de las clases, una forma de sacar los datos a un arreglo de NumPy. Y bueno, también tenemos otras funciones. Podemos sacar la media de las numéricas, podemos sacar el máximo, el mínimo, ¿vale? La idea es que cuando jalamos un un dataset dentro de Pandas, pues nosotros podemos interactuar con él desde consola y poderlo revisar, ¿no? Poderlo explorar. Entonces, pues existen muchísimas de estas funciones que pueden buscar. Podemos sacar la desviación estándar, la varianza, la media, todos los valores estadísticos, ¿vale? Vamos a ir por algo más computólogo. Entonces, voy a renombrar una de las columnas. A veces es difícil trabajar con ellas por esta forma. Entonces voy a renombrar esta columna de GDP per cap y le voy a poner solo Producto Interno Bruto para quedarnos de acuerdo, ¿vale? Entonces voy a hacer una modificación sobre el data frame, tengo que reasignarlo, entonces voy a utilizar esta función de rename, ¿okay? Y aquí en rename le voy a dar que va a ser en columnas, ¿hecho? Y le voy a dar un pequeño diccionario donde le voy a decir qué es lo que quiero cambiar exactamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero cambiar GDP per cap por Producto Interno Bruto, ¿vale? Lo hago y ya pueden ver que mi columna ya cambió, ¿hecho? Entonces, cuando tengan nombres muy difíciles, pueden cambiarlos de esta manera, ¿vale? Lo voy a dejar así. Bien, ¿qué otras cosas puedo hacer con un data frame? Pues puedo sacar columnas, puedo hacer recortes sobre estos datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo hago df country, ¿vale? Que es una de las columnas que estamos usando, pues eso me va a devolver una serie. Fíjense que es una serie porque no tenemos el encabezado. Me va a dar una serie de pandas con la columna de los países, ¿vale? Entonces así puedo sacar cada una de las columnas de países que yo tenga. No es la única manera que tenemos por ahí, ¿vale? También podemos hacerlo de la siguiente manera. También podemos hacer df. Va. Entonces, esto es un poco raro, esta sintaxis, porque el nombre de las columnas se vuelven atributos de esta misma clase, y si se fijan yo puedo utilizar df. Y el nombre de la columna. Esta sintaxis a veces da algunos problemas. ¿Por qué? Porque este nombre no debe existir dentro de los métodos y atributos del data frame. Entonces, de vez en cuando van a encontrar que un nombre de la columna le atinó a uno de los atributos o funciones del data frame y no vamos a poder accesar
a estos datos por medio de esta sintaxis. Entonces, ¿cómo saco columnas de mi data frame? Pues existen estas dos sintaxis. Esta sintaxis es la más recomendada, la que menos problemas da, pero sí que mucha gente tiende a usar esta otra sintaxis, ¿vale? Lo van a ver en algunos códigos que yo haga. Entonces, al hacerlo de esta manera, yo lo que voy a sacar va a ser una serie, ¿vale? De mi data frame. Entonces voy a sacar una serie que va a ser esa columna. ¿Qué pasa si yo quiero que sea otro data frame? Puedo hacerlo de esta manera, ¿vale? Si yo pongo dobles corchetes, eso de igual manera me va a sacar la primera columna, la columna country, pero no va a ser una serie. Se fijan, aquí tenemos un encabezado. Entonces la diferencia con usar unos solos corchetes es que esto nos entrega una serie de pandas y cuando utilizo dobles corchetes eso me regresa un data frame, ¿vale? De hecho, aquí podría poner varias columnas, por ejemplo, PIB. Tengo un error aquí. Y eso me va a agarrar las columnas que yo elegí. ¿Hecho? Entonces hay que verlo como que estoy indexando una lista de columnas que yo quiero recortar de mi data frame. Entonces eso me regresa a otro data frame con esas columnas en cuestión. ¿Vale? Bien, entonces ya sabemos cómo extraer columnas, ya sea para pasarlo a series o sacar los mismos data frame de ahí. Bien, eso va a ser muy importante para lo que vamos a hacer y estas funciones que vieron de extracción las vamos a estar usando casi todos los días en nuestra clase. Bien, vamos a ver otras funciones. También puedo reemplazar datos, ¿vale? Con esta función de replace, sobre todo cuando tengo datos corruptos por ahí. Por ejemplo, el dato 1952, vamos a cambiarlo por la palabra de one. ¿Vale? Entonces, se fijan, aquí este que era 1952, lo modifiqué por esta palabra de one. ¿Vale? Hay que tener cuidado con esta función porque, como pueden ver, puede corromper los datos que tenemos. Y por esta misma razón es por lo que el data frame original no se modifica cuando invocamos una función. ¿Vale? Para modificarla tendríamos que usar esa sintaxis de aquí. De hecho, hay que utilizar el operador de igualdad para modificar el data frame actual. Entonces, si no hacemos esto, nos va a regresar un data frame, pero este data frame va a ser diferente al otro que teníamos. Entonces, esto se hace por protección de los datos. Bien, vamos a seguir. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Pues al igual que como si fuera una hoja de Excel o una tabla en SQL, podemos meter filtros, ¿vale? Esos filtros los vamos a hacer de esta manera. Voy a hacer mi data frame, corchetes, y puedo elegir, por ejemplo, esta sintaxis, que sería los países, el nombre de los países, y eso igualarlo al nombre de cierto país, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, México. Entonces, con esto, ahí tengo un pequeño error sintáctico. Vale. Era doble igual porque estamos haciendo una comparación. Bien. Entonces aquí voy a hacer un filtro por todos los países cuyo nombre sea igual a México. Hay que pensar que esto de aquí me devuelve una serie y esa serie la voy a comparar con esta cadena. Entonces, cuando hago la comparación de una serie con una cadena, vamos a ver un ejemplito por aquí. Por ejemplo, aquí está la serie S, entonces S yo la puedo comparar, por ejemplo, con esto de aquí y me devuelve otra serie que es una serie booleana. Entonces esa serie booleana me va a servir para hacer una máscara de recorte sobre mis datos. Entonces es exactamente lo que estamos haciendo con este código, ¿no? Estamos comparando esta serie con este dato de aquí. Eso me va a dar una serie booleana dentro de estos corchetes y con eso voy a recortar mi data frame. ¿Vale? Si lo hago, como pueden ver, hice un filtro
por todos los datos cuyo país sea igual a México. Ojo, los índices no se modifican, los índices van a quedar como los que tenía el data frame original. Y también, muy importante, el data frame original no se ha modificado, sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque este recorte me regresa un data frame, pero no modifica el data frame actual, ¿vale? Porque sería algo muy tonto, cualquier filtro que meteríamos destruiríamos nuestros datos. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un DF de México, haciéndolo de esta manera, y ya tendría un data frame propio de México al utilizar estos filtros. Bien, no es la única forma de hacer filtrados, podemos de hecho utilizar múltiples filtros. Vamos a poner más filtros sobre esto. La manera más correcta de usar múltiples filtros en pandas es haciendo esta sintaxis, ¿vale? Donde vamos a poner la primera condición, hecho, y si se fijan esta condición pues va a ser una serie booleana. Entonces voy a utilizar el operador AND para poner cualquier otra serie booleana que yo pueda, para que se haga una operación a nivel de bits. Entonces, por ejemplo, df.año, bien, vamos a poner los años que sean superiores a 1977, es decir, vamos a recortar estos de aquí, ¿no? Bien, y ese voy a cerrar el corchete. Entonces, si fijan, cualquier operación que me dé una serie booleana me va a servir para enmascarar y filtrar mi data frame original, ¿vale? Si hago esto, pues ahora ya puse dos filtros y puedo seguir acumulando los filtros que yo quiera a través de poner el ampersand y otra expresión. Bien, vale. Esta no es la única forma de filtrar, de hecho solemos usar otra forma que vamos a poner por aquí, que es esta de aquí, ¿no? Yo tengo este filtro de México y voy a incluir ahora un filtro sobre esos mismos datos, ¿no? Puedo poner la esperanza, el año otra vez, ¿vale? Que sea mayor o igual a 1977. Y si se fijan, ahora esta nueva sintaxis, en lugar de tener la operación booleana que estamos haciendo aquí arriba, pues está haciendo un recorte sobre este data frame, y el data frame que nos regresa le estoy haciendo otro recorte con esto de aquí, ¿vale? Nos va a dar el mismo resultado, ¿hecho? ¿Se fijan? Es exactamente el mismo resultado aquí, solo que nos va a arrojar un pequeño warning, ¿vale? Que no quiere decir que sea un error, y nos dice que la serie booleana tuvo que ser reindexada para que correspondiera con los índices del data frame. ¿Por qué? Si se fijan, cuando yo hago esta indexación aquí es sobre la variable años, entonces este índice mide lo mismo que el data frame original, ¿vale? Lo mismo que este índice de aquí. Pero cuando yo hago el primer filtrado, que es este de aquí, el data frame que va a sustituir esta parte, pues va a medir menos que el data frame original. Por lo tanto, estos índices no van a ajustar. Entonces, Pandas se encarga de utilizar la indexación adecuada. Entonces, normalmente es muy segura usar esta función, y quizás la sintaxis es un poquito más clara que usar esta otra de aquí arriba, ¿vale? De forma sintáctica, esta sería la forma más adecuada, pero como hay mucha gente que prefiere usar esta forma, es la que usamos por default, pero de todos modos te incluyen este warning de que ahí hizo cosas Pandas que realmente no le mandamos a hacer, ¿no? Que es esa reindexación, ¿vale? Entonces, la forma segura es esta de arriba, la forma más usual y quizás la más cómoda es esta de aquí abajo. Bien, vamos a seguir con esto. Entonces, sobre este data frame que ya tenía, lo voy a asignar a este data frame 2. Acuérdense que solo me regresa un data frame y si no lo asigno a ninguna variable, pues simplemente se va a perder. Entonces voy a poner este data frame 2, ¿vale? Que es el mismo. Y ahora este data frame, si se fijan, se quedó con los mismos índices del data frame pasado. Lo voy a reindexar de la siguiente manera. Voy a hacer df2 va a ser igual a df2, ¿vale? Asimismo, con esta función
de reseteame los índices. La voy a invocar y ahora si se fijan pasó lo siguiente, me creó nuevos índices, ¿vale? Lo reindexó, pero no destruyó los índices pasados, sino que lo hizo una columna donde se guardan esos índices. Eso también se hace por protección de datos, por no eliminar información, ¿vale? Puedo eliminar esa variable haciendo de esta manera, haciendo un pequeño drop sobre esa columna, ¿vale? Sobre la columna index que me creó. Y hay que poner también el eje para que Panda sepa que nos estamos refiriendo a las columnas. ¿Vale? Entonces si hago mi df2, ahora ya pude borrar esta columna de indexación y eso sería la forma de reindexar un data frame que hemos recortado. Bien, aparte de esto, pues imaginarán, existen muchas funciones para trabajar con estos data frame. Por ejemplo, ordenar los registros que tenemos de acuerdo a una variable. Por ejemplo, ordénalos de acuerdo al PIB que tenemos. Entonces, de hecho me regresa al mismo porque el PIB en el caso de México ha estado aumentando año tras año. Bien, ¿qué más podemos hacer con los data frame? Podemos dibujar, ¿vale? Por ejemplo, puedo dibujar estas variables de FO. Voy a sacar el histograma. ¿Qué me hace esto? Me va a sacar el histograma de cada una de las variables que sean numéricas, ¿vale? Aquí tengo muy pocas variables en el data frame que he recortado, pero si lo hago sobre el data frame original, pues me va a salir esto donde sí se ve más como distribuciones, ¿vale? Entonces, se fijan, el año pues no importa mucho porque lo tenemos repetido, son números secuenciales que se van a repetir por el número de países que tenemos. Esta variable no nos da mucha información, pero sí que tenemos mucha información en el PIB, la esperanza de vida y la población. Bien, entonces con esa función simplemente podemos dibujar los histogramas de cada variable que tenemos. Bien, ¿qué otra cosa podemos hacer? Podemos dibujar una variable con respecto a otra. Por ejemplo, si yo quiero dibujar los datos de México, voy a meter un filtro. Eso me va a devolver el data frame solo con los datos de México, y a ese data frame yo le puedo hacer una función de plotear, ¿vale? Muy parecido como lo hacemos en NumPy, pero con la ventaja de que puedo utilizar los datos directamente con los nombres de las columnas. Entonces es algo que no podemos hacer directamente con NumPy. Por cierto, todo este paquete se basa en NumPy, entonces las gráficas que van a ver son igualitas a las de esta paquetería. Bien, entonces aquí voy a hacer un gráfico que contenga los años contra, aquí sería el Producto Interno Bruto del país de México. Entonces vamos a hacer esa gráfica y se fijan, aquí tengo años contra Producto Interno Bruto, está graficado, ¿bien? Y es solamente del país de México. Bien. ¿Qué otras cosas? Algo muy importante que solemos usar. Voy a sacar las ventanitas para que no me las incruste aquí con este comando. Bien, ahora cada vez que llame alguna grafiquita me va a crear una nueva ventana, ¿vale? Que voy a poder mostrarles un poquito a mayor dimensión. Una de las funciones que solemos usar mucho es esta función, que es la matriz de dispersión, ¿vale? Es una matriz de gráficos y yo le puedo mandar mi data frame que yo quiera trabajar. Entonces voy a hacer esa matriz de dispersión y me va a salir este gráfico enorme, ¿vale? Aquí lo hice por todo el data frame, como pueden ver aquí en el código. Entonces pd.plotting.scatterMatrix y le mando el data frame que yo quiero plotear. Entonces aquí tengo mi data frame y estoy ploteando variable contra cada una de las variables. Es decir, por ejemplo,
esta de aquí, este gráfico, es la población, ¿vale? En el eje Y, contra el Producto Interno Bruto en el eje X. Bien, entonces estamos haciendo los gráficos de dispersión de una variable contra otra. Por ejemplo, aquí tengo la esperanza de vida en el eje X y el Producto Interno Bruto por acá. ¿Para qué nos sirve hacer este gráfico de dispersión? Pues nos sirve para ver tendencias en los datos, ¿vale? Ver si tienen tendencias lineales o de otro tipo. Bien, como es obvio, pues el plotear una variable contra sí misma en un gráfico de dispersión nos daría una línea, ¿vale? Entonces no tiene sentido graficar la esperanza de vida contra la esperanza de vida. Entonces en lugar de eso nos pone el histograma de esa variable. ¿Sí? Entonces la matriz de dispersión, que es una matriz de gráficos, donde la diagonal va a ser el histograma de cada una de las variables y las otras variables van a ser pares de variables comparadas en un gráfico de dispersión, ¿no? Población contra año, esperanza de vida contra año, Producto Interno Bruto contra año. Fíjense los fenómenos que tenemos por aquí. Se fijan, estas variables aparecen como en barras, ¿vale? Todas las que tienen que ver con los años. ¿Por qué? Porque los años son variables categóricas. Entonces, siempre que vean este tipo de comportamiento es porque están ploteando contra una variable categórica, no pasa nada, simplemente tenemos como una información ahí comprimida. Y estas otras que se ven un poquito más libres, pues son gráficos que nos resaltan dos variables continuas. ¿Hecho? Por ejemplo, aquí podemos ver este gráfico de aquí, ¿vale? Dependiendo de qué variable ploteemos contra quién, si se fijan, estas van a ser el reflejo de estas otras variables. Bien, entonces es una muy buena herramienta los gráficos de dispersión para hacer exploración de sus propios datos. Bien, vamos a seguir, vamos a ver qué otras cosas podemos hacer en pandas. Bien, vamos a hacer este mismo gráfico de dispersión, pero ahora lo voy a hacer para un data frame de México nada más, ¿no? Entonces meto mi filtro, ¿vale? Esto lo hago para practicar, lo podría haber metido en otro data frame. Entonces aquí está el gráfico de dispersión para México. Se fijan, aquí tengo los histogramas de cada una de las variables y aquí tengo la población que va subiendo, la esperanza de vida que va subiendo y el Producto Interno Bruto que va subiendo y tenemos un pico muy fuerte por aquí en estos años, ¿no? Entonces, bueno, es una dinámica muy simple para el caso de México, pero ustedes pueden intentar con otros países, ¿no? Vamos con Zimbabue, creo que era el último. Me equivoqué al escribir el nombre, ¿vale? Así se escribe. Me faltó una B por aquí, ¿no? Bien, entonces puedo hacer lo mismo para esa gráfica de Zimbabue. Déjenme ver cuál era. Bien, entonces si se fijan en la gráfica de Zimbabue, sí que es muy variante, ¿no? Sobre todo el Producto Interno Bruto con respecto a la esperanza de vida, población y años, eso sí que cambia muchísimo, ¿no? Entonces, no todos los países tienen la misma dinámica que nuestro país, ¿vale? Bien, y ahora vamos a hacer una pequeña práctica que tiene que ver con su tarea. Su tarea no va a ser replicar esto porque es solo un tutorial de esta biblioteca, pero lo que sí vamos a hacer va a ser practicar con este dataset el responder unas preguntas. Bien, entonces vamos a poner la primera pregunta, que es esta de aquí. Bien, vamos a ver cuántos y cuáles países tienen una esperanza de vida mayor o igual a 80 en el año 2002. Entonces es una pregunta que queremos responder. Vamos a cortarla por aquí. Queremos responder utilizando este código de pandas.
Entonces, en su tarea yo les voy a dejar un cuestionario con preguntas muy parecidas a estas que vamos a realizar. Y lo que quiero que me respondan es la respuesta de la pregunta más el código que usaron para llegar a esa pregunta. Bien, entonces yo necesito calcular los países, cuántos y cuáles. Son dos preguntas aquí. ¿Cuántos países los tengo que contar y cuáles los tengo que listar, ¿no? Entonces voy a meter los filtros. Entonces, la esperanza de vida mayor o igual a 80. Entonces voy a hacer de mi data frame, voy a hacer un pequeño filtro. Creo que la variable se llamaba así. Bien, mayor o igual a 80, ¿no? Entonces con este primer filtro voy a tener los países que tengan esa esperanza de vida. Vamos a hacer un poquito más pequeño. Mayor a 80, ¿no? Aquí se me desfasó un poquito la interfaz, no importa. Bien, entonces ese es el primer filtro y luego me dice que en el año 2002. Entonces vamos a hacer también df.año y el año quiero que sea exactamente igual a 2002. Entonces aquí ya estoy metiendo los filtros necesarios para recolectar estos datos de aquí. Bien. Voy a hacer un poco más pequeña esta interfaz. Bien, entonces aquí pueden ver el resultado. Si se fijan, tengo estos países nada más. Entonces tengo Australia, Hong Kong, Islandia, perdón, Italia, Japón, Suiza, Suecia y Suiza, ¿no? Bien, ya tengo los países, pero la pregunta es contarlos, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago eso? Pues necesito sacar los países de este data frame, de este filtro que hice. Entonces, aquí voy a voy a sacarlos como una serie, country. Y si se fijan aquí ya los puedo enlistar e incluso lo puedo encapsular todo esto en una lista, ¿vale? Voy a hacer un poco más grande en la letra para que se entienda un poco más. Bien. Bien, entonces aquí tengo una lista del filtro que yo metí y extrayendo los países, ¿vale? Entonces, esa sería la respuesta a cuáles, que es este enlistado de los países, ¿vale? Y vamos a ponerla aquí en esta variable de países. Bien. ¿Y cuántos? Pues lo podemos hacer como cualquier lista, medir el tamaño de esa lista. Entonces tengo 7 países y son estos los países que cumplen esas características que se me piden, ¿vale? Entonces esta sería la respuesta a esta primera pregunta. Acuérdense que en su tarea tienen que responder con la respuesta buscada, ¿vale? Pero también con el código, que sería estas dos líneas, que les permite llegar a esas respuestas. Bien. Vale, vamos a hacer otra preguntita por aquí. Voy a copiar aquí como texto. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el país con el mayor Producto Interno Bruto, ¿vale? Histórico, no me importa en qué año, quiero sacar el país con el mayor Producto Interno Bruto. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Pues simplemente va a ser como hacer un filtrado, ¿vale? Voy a hacer df.pib, ¿vale? Y yo quiero el país que tenga ese PIB al máximo. Entonces voy a poner aquí máximo, ¿vale? De df.pib. Entonces, se fijan, aquí estoy sacando el máximo. Esto no es la única manera de hacerlo, obviamente. Si a ustedes se les ocurre otra, adelante, ¿no? Entonces, estoy sacando el máximo del PIB, comparándolo con esto, y me va a dar un solo país, ¿no? Que en este caso es Kuwait, ¿vale? Quizás algo inesperado, pero es el país que ha tenido mayor Producto Interno Bruto, ¿vale? Acuérdense que depende también mucho de la población. Entonces yo necesito extraer
este texto de Kuwait, vamos a ver cómo lo hacemos. Pues yo podría sacar el país con este, ¿vale? Pero esto sigue siendo una serie, ¿vale? Y bueno, podría accesar a esto como si fuera una serie. Entonces lo voy a hacer así, ¿vale? Entonces en este caso, la respuesta al problema es Kuwait y el código que me da esa respuesta es esta línea de aquí. De hecho, es lo que tenemos que contestar. Bien, vamos por la siguiente respuesta, pregunta de ejemplo. Bien, ahora vamos a preguntar una pregunta sobre México, ¿vale? ¿En qué año México sobrepasó los 70 millones de habitantes? Vamos a responderla. Entonces buscamos el año. Tenemos que filtrar sobre México. ¿Hecho? Entonces voy a hacer un filtro. Primeramente de mi país. De México. Entonces con eso voy a tener los datos de México. Y ahora lo que me importa es saber en qué año México alcanzó una población mayor a 70 millones, ¿no? Vamos a ponerlo así. Entonces aquí ya tengo este listado de solo el país México y los años en que tuvo más de 70 millones, ¿vale? Lo voy a imprimir ahorita y es este de aquí, ¿no? Entonces parece que la respuesta va a ser esta de 1982, pero queremos un código preciso que nos aviente exactamente eso. Bien, entonces después de esto voy a hacer un ordenamiento por población. No es necesario porque la población, si se fijan, siempre va creciendo en México, ¿hecho? Pero si no tomamos eso como suposición, esto nos lo debería de ordenar, ¿vale? Entonces quizás este paso está de más. Y aparte, yo quiero el año, ¿hecho? Y eso me va a regresar una serie, no me va a regresar el año. Entonces voy a extraer la primer componente de esa serie que voy a tener, ¿vale? Entonces, con esto obtenemos la respuesta que es 1982 y todo el código para llegar a esa respuesta es esta línea, ¿vale? Bien, entonces muy semejante, van a ver su tarea, va a ser un cuestionario con preguntas parecidas sobre este mismo dataset y la idea es que encuentren no solo la respuesta, sino un código en pandas que los lleve a esa respuesta. ¿Va? Bueno, muchachos, los veo en la siguiente sesión.